Hola a todos, en este video vamos a seguir hablando de gráficas de Cayley de grupos libres y ahora sí vamos a demostrar el otro teorema, que es un converso parcial, digamos, o con restricciones del teorema que demostramos el video pasado. Y bueno, déjenme pongo el enunciado a continuación. Y bueno, a ver, vamos a considerar un grupo y S un conjunto de generadores que satisfaga lo siguiente, y es que S por T, ¿sí?, sea diferente de la identidad para todo S y T en S, ¿verdad? Ahora, noten que S y T podrían ser iguales, y en particular esto lo que diría es que no hay elementos de orden 2 en S. Pero además de eso, pues lo que dice es que, dado un elemento en S, su inverso no puede estar en S. Y entonces lo que concluimos es que si la gráfica de Cayley es un árbol, entonces lo que tenemos es que G es libremente generado por S. En particular, pues G es un grupo libre. Y esto es súper bonito porque de verdad esto creo que podría ser el primer ejemplo de cómo funciona, o bueno, cómo nos gustaría que funcionaran las cosas en teoría geométrica de grupos. Noten que aquí, bueno, sí es cierto que hay una hipótesis de índole algebraico, pero la hipótesis, digamos, principal es una hipótesis de índole geométrico. Estamos pidiendo que la gráfica de Cayley, que estamos pensando como un objeto geométrico, tenga cierta característica en su geometría, y entonces lo que podemos decir es algo, o en realidad bastante, acerca del álgebra del grupo. Casi lo podemos determinar hasta isomorfismo. Y bueno, vamos a la demostración. Y bueno, lo que vamos a demostrar es en realidad es que G es isomorfo a S vía un isomorfismo que se restringe a la identidad en S. Y bueno, una vez que logremos hacer eso, pues ya ganamos, ¿verdad? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, tenemos a S metido en, pues, en este grupo libre generado en S, ¿verdad? Que pues lo vamos a utilizar con la encarnación esta de que es el conjunto de palabras reducidas, pero también S está contenido en G. Entonces la propiedad universal de los grupos libres nos dice que tenemos una función aquí, ¿verdad? Que le llamamos, si quieren, fin. Y justamente esta phi, así del hecho de que este diagrama conmuta, lo que nos dice es que phi restringido a S pues es exactamente la identidad, o bueno, la inclusión, en fin. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es ver que, en efecto, este homomorfismo phi es un isomorfismo. Y bueno, del hecho de que S genera G, pues phi es su proyectivo. Y en efecto, ¿verdad? Porque lo que sucede es que S, pues sí está en la imagen de phi. Entonces el grupo generado por S, pues está en la imagen, y pues eso quiere decir justamente eso, ¿verdad? Que la imagen es todo G, o sea, sé que phi es su proyectivo. Y bueno, el resto de la demostración consiste en demostrar que en efecto phi es inyectivo. Y bueno, vamos a proceder por contradicción, así que supongamos que no es inyectivo. Y bueno, consideremos un elemento en el kernel de phi que además sea de longitud lo más pequeña posible. Y bueno, que no sea la identidad. Y ahora vamos a proceder por casos. A ver, el primer caso va a ser el siguiente. Y bueno, como phi restringido a S es inyectiva, pues entonces lo que tenemos es que n tiene que ser a fuerza mayor que 1, ¿verdad? Porque si fuera n fuera 1, esto consistiría de una sola letra, o sea, de un generador o su inverso, pero ninguno de esos va a dar a la identidad mediante phi. En realidad esto sonó un poco raro, pero bueno, este sería como el caso igual a 1, y vemos que el caso igual a 1 en realidad es imposible. El siguiente caso, perdón, es qué pasa cuando n es igual a 2. En ese caso tendríamos que, pues nuestra palabra es así, S1 por S2. Por un lado va la identidad, porque justamente está en el kernel, o sea, mediante phi va a dar a la identidad, pero por otro lado, pues bueno, esto es phi de S1, phi de S2, pues porque phi es un homomorfismo, pero pues phi restringido a S es nada más la inclusión o la identidad, y entonces es S1 por S2. Noten que esta igualdad, o sea, la de que E es igual a estos dos, en realidad es una igualdad en G. Porque pues aquí E, en realidad debería de ponerlo así, pues es la imagen bajo phi de algo, y también esto es la imagen de phi, de S1, S2 bajo phi. Entonces esta igualdad tiene lugar en el grupo G. Y notemos algo, bueno, S1 y S2 pueden ser elementos de S o pueden ser inversos de elementos de S. Si ambos fueran elementos de S, entonces justamente lo que tendríamos es que S1 por S2, o sea, el producto de dos elementos en S, pues es la identidad. Pero justamente eso era lo que estábamos suponiendo que no era cierto adentro de G. Esa es la hipótesis, justamente la hipótesis esta que pues en principio se ve rara, aquí es donde la estamos utilizando. Si ambos fueran inversos de elementos en S, pues lo que podemos hacer es invertir esta ecuación y llegamos exactamente a la misma contradicción.
Ahora falta el caso en el que un generador esté en S y el otro esté en los inversos de S. O sea, ¿qué pasa si? Y sí, esa fue Winnie. La voy a dejar aquí en lo que terminamos la demostración. Entonces, pues en realidad esta palabra, S1, S2, sería de la forma, digamos, S, T a la menos 1, ¿sí? Donde S y T pues están en S. Y lo que tendríamos esto es que esto es igual a E en G, ¿de acuerdo? Pero pues entonces esto lo que implica es que T es igual a S en G, ¿sí? Pero recordemos que phi es inyectivo. Phi es inyectivo restringido a S. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto en realidad también sería que T es igual a S en F red S. Pero entonces, esto lo que implica es que S1, S2, pues es de la forma S a la menos 1. Pero pues justo lo que habíamos supuesto es que esta palabra, S1, S2, pues es una palabra reducida. Entonces, esto es una contradicción. Resumidas cuentas, ya demostramos que el caso n igual a 1 es imposible y en el caso n igual a 2, pues descompusimos en casos y todos los casos eran imposibles. Entonces, ahora procedemos al caso n mayor que 3. Y pues también vamos a llegar a una contradicción para ver que es imposible también ese caso y entonces pues en realidad va a ser imposible que haya algo en el kernel que no sea trivial. Y bueno, no sé si se han dado cuenta, pero es como sorprendente que ya avanzamos bastante en la demostración y todavía no hemos utilizado el hecho de que la gráfica de Cayley sea un árbol. O sea, recordemos el enunciado. A ver, subo de nuevo. Y en efecto, ¿verdad? O sea, el enunciado es acerca de, ok, si la gráfica de Cayley es un árbol, entonces G es libremente generado por S. Y comenzamos a hacer cuentas, ya tenemos un homomorfismo para tratar de demostrar que es un isomorfismo y ver que G es libremente generado por S y todavía no utilizamos la hipótesis de que la gráfica de Cayley es un árbol. Y claramente eso lo vamos a utilizar en este último caso. Y bueno, aquí justamente lo que vamos a hacer es vamos a pensar estos elementos en la gráfica de Cayley. Tenemos S1 y luego tenemos S2, perdón, tenemos más bien S1, S2, S1, S2, S3 y así nos seguimos hasta S1 hasta Sn-1. Y luego aquí vamos a tener la identidad, que de hecho la identidad, esto está pensado en la gráfica de Cayley de G respecto de S. Entonces tenemos S1 hasta Sn, que estábamos suponiendo justo que es igual a la identidad. Y bueno, pues como todas provienen de multiplicar por un generador o un inverso de un generador a la derecha, todo esto está unido. O sea, tenemos algo que parece un ciclo. Lo único que le falta para hacer un ciclo es que todos los elementos, todos estos elementos, sean distintos. Pero pues de hecho sí son distintos, ¿verdad? Porque si tuviéramos dos iguales serían de esta forma, ¿no? S1 hasta algún SR, quién sabe cuál, y el otro sería S1 hasta SR y luego todavía un poquito más. Pero entonces podemos calcular cancelar este pedazo de aquí, y lo que tendríamos que E es igual a SR más 1, así hasta SR más L. Pero esta palabra tiene longitud estrictamente menor que la palabra inicial con la que estábamos trabajando. Y si recuerdan, aquí lo voy a poner, supuse que esta palabra estaba en el kernel y era una palabra de longitud minimal en el kernel. Así que no, esto no es posible. O sea, no es posible que se repitan dos vértices. Así que este de aquí, en efecto, es un ciclo. Pero, pues entonces si ya tenemos que esto es un ciclo, esto nos da justamente la contradicción que queríamos porque la gráfica de Cayley es un árbol por hipótesis. Y entonces esto sí termina la demostración, porque esto lo que demuestra finalmente es que nuestro kernel es trivial, o sea, no puede tener elementos no triviales, por lo tanto es trivial, y entonces esta phi que iba del grupo libre generado en S en G, pues es un isomorfismo. Y eso demuestra que justamente G es libremente generado por S. Y eso termina con la demostración de nuestro teorema. Lo voy a poner en la pantalla y ahí se queda también Winnie. Nos vemos en el próximo video.